Señor, te queremos dar gracias porque es un privilegio para nosotros poder estar aquí delante de tu palabra, poder escuchar tu palabra, poder recibir tu palabra. Señor, gracias porque el libro de Génesis nos está enseñando grandemente. El libro de Génesis, Señor, nos está instruyendo en gran manera. Y queremos, Señor, volver a ser instruidos, volver a ser edificados en esta tarde. Señor, danos atención a pesar del calor, porque sabemos que a veces este calor puede sofocar nuestro cuerpo, distraernos, hacer que no tengamos la misma concentración, pero ayúdanos, Señor, a pesar de esta condición, a que podamos concentrarnos en tu palabra para no malgastar ni un minuto, no desperdiciar ni un punto, ni una coma de tu palabra, Señor, y alimentarnos, porque no solo de pan vive el hombre, mas sí de toda palabra que sale de tu boca, y esta es tu palabra. Por eso, Señor, alimenta hoy nuestros corazones con tu palabra y permítenos entenderla con claridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar leyendo y reflexionando en el capítulo 36 del libro de Génesis. Yo quería recordarles algo antes de que hoy hagamos la exposición. Hoy va a ser una exposición ligera, porque básicamente vamos a ver un listado de nombres, vamos a ver básicamente un grupo de personas, de hombres, de mujeres, unas genealogías. Yo siempre digo que vamos a ver las partes aburridas de la Biblia, las partes que usualmente la gente se salta. Cuando personas deciden leer la Biblia y decir, me voy a leer la Biblia, voy a empezar por Génesis, voy a leérmela entera. Yo sé que incluso muchos ni siquiera empiezan por Génesis, ¿no? Hasta veo a algunos cristianos decir, no, empieza por el Nuevo Testamento. Yo no sé por qué lo hacen, ¿no? Pero usualmente veo a la gente decir, empieza por el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es pesado. Digo, ¿no habla bien de tu fe que tú le digas a la gente, el Antiguo Testamento es pesado? Y yo estoy convencido, tristemente, de esto, que hay muchos evangélicos que han repetido libros del Nuevo Testamento y no han leído algunos del Antiguo. Estoy convencido que hay evangélicos que se han podido leer los evangelios más de una vez, que han podido leer y leer salmos, pero que a lo mejor no saben de nada de lo que habla el profeta Habacuc o el profeta Amós, que no saben nada de las profecías de Joel, que no saben nada complejo del libro de Jeremías, que es muy largo, y mucho menos de Lamentaciones, y ya no me voy a meter con las profecías de Daniel. Sé que Daniel es un personaje bíblico. Eso es preocupante. Pero cuando vamos un paso más allá y llegamos a la gente que todavía se anima y dice, no, voy a leer la Biblia progresivamente, voy a empezar por Génesis. Hay mucha gente que cuando llega a las genealogías, y fulano engendró a fulanito y fulano a fulanito, se lo saltan como esto no tiene sustancia, esto no tiene nada, esto no trae nada para mi vida, no me aporta. Pero tenemos un problema con eso. El problema más grande de todos es que hay un versículo en la Biblia que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Decir que hay un pasaje de la Escritura, aunque sea una genealogía que a ti no te aporta, es decir que Dios ha inspirado algo que a ti no te aporta. Es preguntar, oye, Dios ha dejado algo en la palabra que a mí no me sirve, que me aburre. Prefiero las cartas de Pablo llenas de doctrina, no esto de nombres. Pero quien lo dejó aquí, quien inspiró esto, es el Señor. Dios quiere que leamos estas genealogías. Dios no quiere que lo saltemos. Por algo Dios las ha puesto. Por algo Dios las ha ordenado de esa manera. Incluso por algo Dios las ha dejado en ese preciso momento de la historia. Y hoy vamos a ver eso, vamos a ver nombres. Sí, vamos a hacer una exposición ligera, vamos a leerlo y luego traeré unas aplicaciones a nuestra vida desde esta genealogía para que ustedes vean que incluso viendo genealogías podemos pensar más allá de nombres y sacar cosas edificantes para nuestra vida. También les dije el otro día que estábamos como en un puente que nos llevaba a la recta final de Génesis. La recta final de Génesis es la que va a empezar con un personaje concreto que es José.
El famoso José, vendido por sus hermanos, que va a acabar en Egipto siendo la mano derecha de Faraón. Y así acabará Génesis y ahí empezará Éxodo. Así que después de ya 35 capítulos, si no me equivoco, después de más de 90 sermones predicados, estamos llegando ya a la recta final. Y antes de llegar a esa recta final, antes de llegar a José, que sí, José va a ser mucho más quizá entretenido para muchos de ustedes, porque José de una manera muy clara nos va a llevar a pensar en Jesús todo el tiempo. Pero Dios también quiere que leamos antes este capítulo y podíamos pasar directamente a José, pero hubiera quedado muy feo, ¿verdad? Pasar del 35 al 37. Así que hoy vamos a centrarnos en el capítulo 36, pero antes me gustaría leerles una frase. Existe una diferencia fundamental entre la providencia de Dios y la fortuna, entre el destino o la suerte. La clave de esta diferencia reside en el carácter personal de Dios. La fortuna es ciega, mientras que Dios todo lo ve. El destino es impersonal, mientras que Dios es nuestro Padre. Y la suerte es muda, mientras que Dios puede hablar. No existen fuerzas ciegas e impersonales en la historia humana. Todo sucede por la mano invisible de la providencia de Dios. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que creen que la vida está llena de golpes de suerte? Incluso hay gente que se llama a sí mismo afortunada, ¿no? Yo soy una persona con mucha suerte, pero también existe lo contrario. Aquí en España se llama así, no sé cómo se llama en sus países. Hay gente que dice, yo soy gafe, a mí todo me sale mal, yo tengo muy mala suerte. Hay mucha gente que habla de la fortuna, ¿no? Yo encontré a esa persona por fortuna o nos encontramos por cosas del destino. Pero todas esas cosas son impersonales. Es como echar dados y que caiga ahí. Nosotros los cristianos no creemos en la fortuna, ni siquiera en la mala suerte. Tampoco creemos en un destino fortuito. No creemos que los planetas se alinean y en esa alineación de planetas suceden cosas. Creemos que hay una mano que escribe la historia. Creemos que todo pasa por algo. Y creemos que al final esa historia está escrita, el fin desde el principio. Tenemos un libro que nos dice cómo van a terminar las cosas. Y esto es interesante porque cuando uno piensa en una película y en el guionista piensa cómo va a ser la película y le pone un punto final. Nosotros empezamos a leer un libro que ha escrito un autor cualquiera y el autor mientras lo escribía estaba desarrollando todo el libro hasta llegar al final de ese libro. Nosotros lo empezamos a leer y el autor ya sabe cómo va a acabar, qué personajes van a morir en el camino, qué personaje va a ser el malo, qué personaje va a ser el bueno. Y eso es lo que pasa con la historia de la humanidad. Nosotros vivimos esta historia. No la leemos, la estamos viviendo. Somos personajes de la historia de la humanidad. Pero esta historia tiene un escritor. Es Dios. Y todas las cosas que van pasando a lo largo de la historia son parte de la providencia de Dios. Son parte de la providencia de Dios. Y hoy vamos a seguir viendo Génesis como eso. Vamos a ver Génesis como parte de la providencia de Dios. Así que este último capítulo no se va a centrar en el pueblo escogido. Es curioso que antes de llegar a José, antes de llegar a ese hombre que tanto nos va a hacer mirar a Cristo, antes de él vamos a ver una genealogía, pero de un pueblo aborrecido. Esaú y los suyos. ¿Recuerdan que Dios dijo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? El linaje de la promesa pasa por Abraham, pasa por Isaac y pasa por Jacob o Israel. Pero ahora Dios va a centrar todo un capítulo en que miremos a Esaú, la historia del hombre aborrecido. Vamos a empezar entonces con Génesis 36 y los versículos 1 al 5 y de aquí en adelante voy a empezar a ir más rápido. Dice así: estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Así que cuando vemos a Esaú también hay otro nombre que se le reconoce. Dice, estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Así que Esaú tiene dos nombres. A Esaú lo llaman Esaú y a Esaú también lo llaman
Edom. Dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón hitita, a Aholibama, hija de Aná y nieta de Zibeón hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Así que lo primero que nos narra Génesis 36 de una manera muy sencilla es quiénes fueron las mujeres de Esaú y quiénes fueron sus hijos. ¿Quiénes fueron sus mujeres? 3 mujeres son mencionadas. Número 1, Ada. Número 2, Aholibama. Y número 3 también Basemat. Y luego nos menciona a sus hijos, un hijo con cada una. Tuvo con Ada Elifaz, tuvo con Basemat a Reuel y tuvo con Aholibama a Jeús, Jaalam y Coré, 3 hijos. Pero cuando leemos esto, si no hemos desconectado nuestra cabeza de Génesis, si realmente estamos aquí prestando atención cada semana a los mensajes, nos podríamos hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con las mujeres de Esaú? ¿Será que la Biblia se contradice? Porque anteriormente no se llamaban igual. En Génesis 26, versículos 34 y 35, miran lo que leímos. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith. ¿Con quién? Recuerden, ¿cómo se llamaban sus mujeres? Ada, Aholibama y Basemat. Pero nosotros habíamos leído anteriormente de Esaú, se casó con Judith, hija de Beeri hitita, y se casó con Basemat, hija de Elón hitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Y en el capítulo 28 y el versículo 9 dice, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Así que cuando nosotros leemos Génesis 36, las esposas de Esaú se llaman Ada, se llaman Aholibama y se llaman Basemat. Pero cuando hemos leído Génesis 26 y 28, se llaman Judith, se llaman Basemat y se llama Maalat. ¿Se contradice la Biblia? ¿Saben qué es lo más interesante? Que a lo mejor algunos de ustedes, si hubiera seguido sin hacer esta pregunta, ni se acuerdan de cómo se llamaban las mujeres de Esaú. Y esto sirve para darnos cuenta de cuántas veces leemos la Biblia y seguimos leyendo y olvidamos lo que leemos. No me acuerdo de algo que pasó hace 10 capítulos. Es el problema del creyente muchas veces, que leemos la Biblia y ya me lo leí, ya está. Pero, ¿qué pasa si un no creyente llega y te dice, oye, la Biblia tiene contradicciones? La Biblia se contradice y tú, no, la Biblia es perfecta. Y de golpe te saca esto y te dice, no, mira, en Génesis 26 y 28 las 3 mujeres de Esaú se llaman así. Y en Génesis 36 las 3 mujeres de Esaú se llaman así. Entonces, ¿se contradice la Biblia o no? ¿Cuántos nombres hemos escuchado de Esaú? ¿1 o 2? ¿Esaú es Esaú o Esaú es Edom? ¿Cómo se llama Esaú? ¿Se llama Esaú o se llama Edom? ¿Cómo? Se llama de las 2 formas. Cuando nosotros miramos cosas así en la Biblia, nosotros tenemos que hacernos preguntas. Nosotros no tenemos una fe ciega de yo todo lo que ponga está bien, no cuestiono nada, no pregunto nada. No, yo creo que es palabra de Dios por algo. Pero cuando encuentro cosas así, yo me quiero hacer preguntas. Yo quiero entender por qué hay diferentes nombres en sus esposas. Y yo, cuando estudias sobre esto, te pueden venir 2 conclusiones a la mente, 2 situaciones posibles. Lo primero es que debemos entender que Esaú pudo haberse casado con más mujeres, y no está escrito aquí. Puede haberse casado con hermanas, puede haberse casado con mujeres de la misma familia, puede haberse casado con otras personas de la misma tribu. Esaú pudo no estar limitado a esas mujeres, pudo tener otras mujeres. Eso es una opción que algunos barajan, porque recuerden que la Biblia da una peculiaridad sobre los pecados de Esaú.
y es que Esaú era inmoral. Hebreos capítulo 12, versículo 15 y 16 dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Uno de los pecados que más se le recalcan a Esaú es el pecado de la inmoralidad. Así que no es de extrañar que Esaú pudiera haber tenido otras relaciones, pudiera haber tenido otras mujeres, podía haberse casado con otras personas. Esta es una opción, pero hay dos opciones posibles por el cambio de nombres en las mujeres de Esaú. Yo particularmente soy de la primera. La opción segunda es esta, que pudo tomar otras mujeres de las mismas familias. Pero la primera opción es que los nombres de las esposas pudieron ser cambiados por Esaú después de casarse con él, para adaptarlos a su nueva vida y a su nueva familia. Los nombres antiguamente tenían significado. ¿Qué nombres en Génesis hemos visto que cambian? Por ejemplo, ¿quién me dice nombres que hemos visto cambiar en Génesis? Abraham a Abraham. ¿Qué más? Sarai a Sara. ¿Qué más? Jacob a Israel. Todos los nombres en el libro de Génesis y en el Antiguo Testamento tienen significado. Ustedes van a ver eso. Cada nombre es: Dios me ha favorecido. Dios, ¿recuerdan cuando Lea ponía los nombres? Cuando Raquel ponía los nombres. Dios me dará otro hijo. Dios me ha sido propicio. Ahora mi marido me va a querer. Cada nombre tenía un significado peculiar. Cuando nosotros leímos sobre las esposas de Esaú, nosotros vimos que le hacían ¿qué a la familia de Esaú? Al padre y la madre de Esaú, especialmente a la madre de Esaú. Dice que le hacían la vida imposible. Es muy probable que esas mujeres, que los primeros nombres que salen de ellas son nombres paganos, son nombres con origen pagano, son nombres con títulos paganos, son nombres que hablan de adoración pagana, se les cambió el nombre para adaptarlos a una vida no pagana, para que se sintieran mejor en el nuevo entorno de Esaú, en el entorno donde sus padres estuvieran cómodos llamando a esas mujeres por un nombre no pagano. Hemos visto que Esaú también tiene otro nombre, el nombre de Edom. Y puede ser que sus mujeres tuviesen más de un nombre, el nombre que le dieron sus padres y el nombre que luego adoptaron después de casarse con Esaú. Eso no es un disparate en la Biblia, porque es algo que está reforzado en la Escritura. Así que cuando nosotros vemos los nombres diferentes de las esposas de Esaú, o bien habían otras esposas, o bien la opción que a mí más me cuadra con el contexto bíblico, incluso viendo a Esaú, incluso viendo que ya ha pasado en la Biblia, es que esas mujeres que tenían nombres paganos, después de casarse con Esaú en esa nueva etapa de su vida, recibieran nombres no paganos, recibieran nombres distintos, ahora nombres de mujer casada. Y eso es el motivo por el cual vemos nombres diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo los hermanos se separan. Esaú y Jacob van a tomar caminos diferentes. Génesis 36, versículos 6 al 9. Ahora voy a ir más que nada haciendo una lectura rápida de todo lo que viene. Dice: entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Ahora, otro punto que vemos aquí. El texto nos dice que ha llegado un momento de la historia en que Esaú y Jacob tienen que partir a caminos diferentes. Y el que decide marchar, el que decide salir, el que decide irse, ¿quién es? Es Esaú.
¿Y cuál es el motivo de la separación? ¿Estaban enfadados? No. ¿Estaban peleados? No. ¿Había rencor en el corazón de Saúl? No. ¿Había rabia hacia su hermano? No. Ya vimos que estaban bien. Ya vimos que no había guardado rencor. Ya vimos que se le había tirado al cuello, lo había besado, lo había claramente perdonado. Lo que nosotros vemos aquí es el motivo que está definido por la palabra. Ellos se separaron porque la bendición era tanta, había crecido tanto los bienes de ellos, tenían tanto ganado, tantos bienes, tantas posesiones, que al final tuvieron que dividirse y cada uno irse por un lado porque no cabían ahí. El crecimiento de los dos pueblos era tan grande, el crecimiento de la familia de Saúl y el crecimiento de la familia de Jacob era tan grande que si seguían ese ritmo creciendo no cabían en ese lugar. Así que Saúl decide tomar sus cosas y marchar. Y mira qué interesante. De Jacob y Esaú, ¿quién es el linaje escogido? ¿Quién es el linaje escogido? Sin miedo, ¿quién es el linaje escogido? Jacob. ¿Quién es bendecido económicamente? Los dos. Es absurdo pensar que por ser hijo de Dios yo seré bendecido y el impío no. Es absurdo pensar que ser hijo de Dios significa bendición económica. Es absurdo pensar un evangelio tan torcido como el evangelio de la prosperidad que relaciona ser linaje de Dios con bendición económica, porque aquí nos encontramos a un pagano bendecido. Si la bendición es economía, si la bendición es bienes materiales, si la bendición es mucha abundancia, vemos aquí a un pagano bendecido. Vemos aquí a alguien aborrecido por Dios, bendecido. Y eso es una realidad. En este mundo veremos al impío prosperar. En este mundo veremos al impío ser rico, veremos al impío ser millonario. No hay que irse lejos. Los cantantes de reggaetón, canciones que son contenido sexual cantado, aberraciones inmorales, y todos con mansiones, Bugattis y Lamborghinis. Estafadores siendo millonarios, políticos corruptos siendo millonarios, deportistas siendo millonarios con carreras simplemente dadas a la vanidad, mujeres dadas al contenido para adultos, a vender su cuerpo detrás de una pantalla, siendo millonarias. Niñas que se están haciendo de oro en plataformas donde se desnudan, muestran su cuerpo en bikini, en ropa interior, y babosos pagan y se suscriben para verlas y ganan cientos de miles de dólares al mes. No cabe en nuestra cabeza pensar, Dios bendice a los suyos y el mundano será pobre. No. No, vamos a ver al mundano ser rico, vamos a ver al mundano prosperar económicamente. ¿Por qué? Porque dinero no siempre es señal de bendición. Eso es un error muy grande que tenemos en nuestra cabeza. Dinero no es señal de que Dios está aprobando las cosas. Ah, mira, estoy recibiendo mucho dinero, mucho salario, la empresa va muy bien, eso es que Dios lo bendice. ¿Y por qué es eso? Porque es dinero, porque entran más números, porque ganamos más, entonces es bendición. El dinero no siempre es una bendición. A veces el dinero es una tentación. A veces el dinero quien lo pone es Satanás, sabiendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que por amarlo algunos se extraviaron de la fe. Entonces, aquí vemos a los dos crecer en abundancia, a los dos crecer en bienes, a los dos crecer en cosas materiales, y a Esaú tomando otro camino. Vamos a ir viendo la historia y al final de todo Génesis 36 les traeré aplicaciones y ahí veremos la providencia de Dios. Pero ahora también les hago otra pregunta para ver si han estado siguiendo Génesis. ¿Ha pasado en otro capítulo de Génesis, en otra parte de nuestra historia, que dos familiares, porque han crecido mucho, han sido muy prosperados, se hayan tenido que dividir y uno marcharse por un lado y otro por otro? ¿Ha pasado? ¿Dónde? ¿Con quién, mejor dicho? Muy bien, Abraham y Lot. Ahí vamos bien. Lo de los nombres de las mujeres, suspenso. Pero lo de Abraham y Lot, aprobados. Venga, de momento, una de dos, un 5. Voy a seguir haciendo preguntas, a ver si aprueban el examen. Sí que pasó. Y nuevamente no es porque había rencillas entre ellos, no es porque se llevaban mal, no es porque tenían problemas, es porque
la abundancia, el crecimiento llevó a tener que tomar caminos diferentes, a tomar destinos distintos. Y aquí lo que vemos es que uno se queda en Canaán. ¿Quién se queda en Canaán? ¿Quién se está quedando en Canaán? Jacob se queda en Canaán. Y vemos que Saúl coge a su familia y se va para las montañas de Seir. Ahora, ¿a quién le había prometido Dios Canaán? ¿A los dos? ¿A los dos? No. A Abraham y a su descendencia. Y nosotros ya explicamos esto. Ismael también era descendencia de Abraham. Pero la descendencia, esa descendencia apunta, claro que apunta a Cristo. Como Pablo dice en Gálatas, la descendencia es Cristo. Porque nosotros no podemos ser bendecidos en un hombre fallo como Abraham. Nosotros no podemos ser bendecidos en un hombre imperfecto como Isaac. Nosotros no podemos ser bendecidos en un hombre que pecó como Abraham, que incluso mintió. Nosotros solo podemos ser bendecidos en un hombre justo, que es totalmente hombre, totalmente Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. En Jesucristo somos bendecidos. Pero nosotros sabemos que las promesas son para ese linaje prometido. Pasan de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y por eso no es casualidad que Jacob se queda en Canaán y Esaú marcha para las montañas de Seir. Ahora, Génesis 36 nos va a presentar sus hijos, los hijos de Esaú. Vamos a leer de los versículos 10 al 14. Génesis 36, versículos 10 al 14, dice: estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Hatam y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel: Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Zibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jaalam y Coré. No voy a adentrarme mucho en los nombres, pero de Esaú ya vemos dos nombres que les tienen que sonar. Por ahí ha nacido alguien que se llama Amalec, y seguramente les va a sonar más adelante, conforme se vaya desarrollando la historia, un pueblo llamado Amalequitas. Y de la misma manera a Esaú, ¿cómo le ha llamado también el texto bíblico? ¿Cómo lo han llamado a Esaú? Edom. Y de ahí van a venir los edomitas. Y cuando vayamos viendo el transcurso del texto bíblico, por la gracia del Señor, nos daremos cuenta que amalequitas, edomitas y otros pueblos que salen de Esaú acaban siendo feroces enemigos del pueblo de Dios. Gente adversa a Dios, gente enemiga del pueblo de Dios, gente que pone trabas al pueblo de Dios, gente que se vuelve rival del pueblo de Dios, gente de donde sale gente que se levanta ferozmente para dañar al pueblo de Dios. Y ahí tú ves, qué casualidad que de Esaú saliese toda esa gente. No, no es casualidad. Y eso es lo que quiero que vayamos viendo en cada nombre, en cada parte de la historia. Nada es casualidad. Que Jacob se quede en Canaán y que Esaú se vaya a las regiones de Seir no es casualidad, es providencia de Dios. Que de Esaú se le llame Edom y vengan los edomitas, que acabarán siendo enemigos del pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que sale también de Jacob. Y que a pesar de que los dos hermanos se han llevado bien y se han reconciliado, de ahí van a salir pueblos que se van a pegar entre ellos, a odiar entre ellos, a aborrecer entre ellos. No es casualidad, es providencia. Que de los hijos de Esaú nazcan los amalequitas, que se vuelvan también piedra de tropiezo en el camino del pueblo de Dios, no es casualidad, es providencia. Por eso Dios deja estos pasajes. Por eso Dios deja estos pasajes, para que más adelante, cuando nosotros nos encontremos pueblos peleando contra Israel, cuando más adelante nos encontremos pueblos peleando contra el pueblo de Dios y veamos los nombres de esos pueblos, digamos, pero esa gente viene de Esaú. Pero Dios ya dijo que de ahí saldrían dos naciones y que se levantarían uno contra... Mira, Dios lo anunció en el vientre. No es casualidad. Por eso están las genealogías, por eso están los nombres.
para que nosotros siempre tengamos en nuestra mente el firme mensaje de que la historia no se le ha escapado de las manos ni un momento, que la anunció y siglos pasan y la va cumpliendo. Y eso nos da la tranquilidad de saber que nuestra vida también está escrita por el Dios soberano. Ahora, después de los hijos, también menciona a los jefes de entre los hijos de Saúl. Porque dentro de cada linaje luego también se levantan jefes como líderes de pueblos, como príncipes. A veces también en algunos lugares se les llama príncipes. Génesis 36 del 15 al 19 dice: estos son los jefes de entre los hijos de Saúl. Los hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Cefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el jefe Naat, el jefe Zera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jaalam y el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Si te das cuenta, simplemente ha mencionado nuevamente los hijos y ha mencionado ahora jefe tal, jefe tal, jefe tal. ¿Y por qué ese detalle? ¿Por qué no solamente dice los nombres de los hijos? ¿Por qué ahora hace una parada y añade otros 4 o 5 versículos para mencionarlos como jefes? Es simplemente para darnos a entender que de Saúl no solo nacieron hijos, nacieron pueblos. Es distinto. Es distinto decir, yo he tenido 10 hijos, de mis 10 hijos han salido 10 jefes de 10 pueblos, de 10 tribus, de 10 naciones no le llamaría, pero pueblos sí. Entonces, esto nos da otro detalle. Las cosas no están por casualidad. Primero nos ha dicho los nombres de los hijos. De ahí ya sabemos que va a salir gente enemiga del pueblo de Dios. Y ahora nos añade que de cada hijo ha salido un jefe. Y esto nos va a decir, además, que cada hijo se va a convertir por sí mismo en un pueblo. En un pueblo. Es decir, Esaú no va a quedarse en nada. Esaú no va a desaparecer mañana. Esaú no son, como decimos en España, 4 gatos. De Esaú han salido pueblos. De Esaú han salido naciones. Todo eso ha salido de Esaú. Ahora nos va a hablar de los descendientes de Seir. Recuerden que Esaú había dejado Canaán y se había ido a las regiones montañosas de Seir. Génesis 36, versículo 20 al 30 dice: estos son los hijos de Seir, Oreo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estaba pensando mientras preparaba el estudio que como hay tanto embarazo en la iglesia, supongo que tendrán mucho dilema con los nombres, porque no querrán repetir que se llame como el del otro. Y yo sé que todos están buscando nombres de evangelios, o un Pablo, o un Jesús, o algún nombre que signifique la princesa de Dios, la niña querida de Dios, el amado de Dios, el regalo de Dios. Pero pueden probar con Ebal, Aná, Zibeón, Disón, Ezer, Disán, Lotán, Sobal. Imagínate, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Hernández, un Sobal Hernández. José Miguel le puede llamar a otro Lotán Piña. John Jairo al próximo le puede llamar Disón Rivadeneira, ¿no? Si Dios me da un hijo, yo le llamaría Sefo Baz. Esto suena a cosa de verdad, a universidad casi ya. ¿Pueden probar? ¿Aquí? Son nombres. ¿Salieron malos pueblos? Sí. Pero alguno de ustedes le ha llamado Jesús y está más perdido que Judas. Así que tampoco piensen que por el nombre se van a volver creyentes, porque a veces le ponen un nombre súper bíblico y el niño lo único que quiere es ver los dibujos. Lo que quiere saber de Biblia. Que nadie caiga en el misticismo
como algunos le llamaré así. Y cuidado, porque al final lo importante no es el nombre que le pones tú, es el nombre que le dará Dios un día en la eternidad. Al final lo que queremos es el nombre nuevo que nos dé el Señor. Cuando diga, para tus padres eras tal, pero yo te hago nueva criatura. Ese es lo más importante. Seguimos leyendo, dice, los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Zibeón, Aja y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. Estos son los hijos de Aná, Disón, Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Estos son los hijos de Cer, Bilán, Zaabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos. El jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Zibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, jefe por jefe en la tierra de Seir. Así que hemos visto aquellos que han salido de Esaú, de la tierra de Canaán. Luego hemos visto todos los hijos de Esaú convirtiéndose el día de mañana en jefes, saliendo de allí pueblos y naciones. Y luego hemos visto todos los que vienen de Seir, y de ahí también salen un montón de jefes que también se vuelven pueblos y naciones. Y todo esto es para hablarnos de la expansión de la descendencia de Esaú. ¿Y por qué Dios? Nuevamente esto, ¿por qué Dios da estos datos? Porque el día de mañana vamos a ver Israel peleando con un montón de pueblos, de naciones, de tribus, gente haciendo cosas. Y nos preguntaremos, ¿de dónde salió esta gente? ¿De dónde salió este pueblo? ¿De dónde salieron estos enemigos? ¿Dónde estaban? ¿De dónde han aparecido? Aquí Dios te está preparando para lo que va a pasar mañana. ¿Quién escribe Génesis? ¿Quién escribe Génesis? Moisés. ¿Cuándo lo escribe? ¿Cuándo escribe Moisés Génesis? ¿Cuándo lo escribe? En Egipto, cuando todavía era familia política de Faraón, ahí voy a hablar de los hebreos. Inspirado por Dios. No, porque en Egipto dudo que tuviera mucha relación con Dios, ¿no? Moisés escribe Génesis ya en el Éxodo, ya estando con el pueblo, ya habiendo salido de Egipto. Y Moisés es el que deja escrito el Génesis. ¿Qué les está enseñando a ese pueblo? Ese pueblo ha salido de Egipto, que creen que no tienen preguntas, ¿para dónde vamos? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué nos encontraremos en el camino? ¿Sabes qué les está enseñando Moisés con Génesis? Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. No hemos llegado aquí por casualidad. No ha pasado esto por casualidad. Todo ha sido fruto de la providencia. Esto ha llegado aquí por esto. Nos hemos encontrado en Egipto por lo que va a pasar luego con José y con sus hermanos y con todo eso. Moisés en el Éxodo les está narrando Génesis para que ellos tengan aliento, fe y esperanza. Y lo mismo nosotros. Porque nosotros también estamos transitando hasta nuestra tierra prometida, que es Cristo y la gloria eterna con Él. Y en el camino tenemos un montón de combates, y en el camino tenemos un montón de días malos, y en el camino tenemos un montón de situaciones difíciles, y la palabra de la misma manera, al igual que aquellos en el Éxodo, nos dice, confiad, la historia la ha escrito Dios, todo está en sus manos. Es un libro que a nosotros nos da mucho aliento. Génesis no es un libro para emprender solamente información de los fundamentos y el origen de las cosas. Génesis es un libro para alentar al pueblo de Dios a confiar en el Dios que escribe la historia. Vamos a terminar los versículos 31 al 43
y vamos a ver los reyes de Edom y seguidamente ya voy a las aplicaciones de este capítulo. Dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. ¿Quién se llamaba Edom? Saúl, muy bien. Antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de... Antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel, antes de que Israel tuviese su primer rey, que no fue puesto directamente por Dios, fue reclamado y pedido por Israel, que es el fallo. ¿Por qué? Porque Israel empezó a ver que otros pueblos tenían reyes y pensaron, ¿y por qué yo no tengo un rey? ¿Por qué yo no tengo un rey? Parece que no les bastaba con Dios y sus profetas. Dijo, ¿queréis rey? Toma rey. ¿Y a quién envidiaba Israel? ¿Qué pueblo envidiaba Israel? ¿Quiénes tenían reyes? Los paganos, los enemigos, el pueblo aborrecido. ¿Sabes qué? Israel iba muy bien mientras su rey era Dios. Israel empezó a ir muy mal cuando tuvo un rey humano. Así que espero que nadie más quieras que dirija y reine en tu vida a no ser el Señor. Porque cuando el mundo lo reina el mundo, sale mal. Cuando la vida la reina Dios, sale mejor. Por eso te da ese detalle. Antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel, los reyes de Edom eran Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor, y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar. Ya por ahí ha aparecido un rey que tiene por nombre Baal algo. ¿De qué le suena Baal? Los profetas de Baal, falso Dios, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que a diferencia de ellos que tienen ese nombre Baal, muchos hombres de Dios tienen unas dos letras que también están muy relacionadas con Dios, que son él? Daniel, Elías, Ezequiel, porque él les va a recordar a Elohim, El Shaddai. Todo eso apunta a Dios, y esto de Baal, que lo van a ver a lo largo del relato bíblico más veces, Baal peor, Baal no sé qué, apunta a deidades paganas. ¿Saben por qué hablábamos de los cambios de nombre de las mujeres? Mucha gente cuando se convertía o cuando pasaba a un pueblo ya no pagano, hacía un cambio de nombre para que su nombre no les recordaba ese paganismo de antes. A Daniel también le cambiaron el nombre. Nosotros seguimos hablando de él como Daniel, pero nosotros sabemos que cuando llegó a Babilonia le cambiaron el nombre a Daniel y a sus tres amigos. ¿Por qué? Daniel. Ellos tienen que conseguir que se olvide de Dios. Ellos tienen que conseguir que se olvide de todo lo que él tiene apegado a Dios. Y lo primero que tenemos que quitarle es el nombre, porque su propio nombre le recuerda a algo que tiene que ver con su Dios. Le vamos a poner un nombre de pagano. Le vamos a enseñar nuestro idioma. Por eso es triste cuando te llamas Juan Manuel y tus amigos te empiezan a poner motes y apodos. ¿Te has dado cuenta que los motes y apodos suenan a calle, a barrio, no suenan a formalidad, no suenan... El nombre que te ponen tus padres suena a seriedad, a historia, a tradición, a familia. Y luego tus amigos te llaman el choto, el lo que sea, y suena a calle, a maleducado, a grosero, al que fuma, al que bebe. Es exactamente lo mismo. ¿O por qué se creen ustedes que quieren cambiar el lenguaje y traernos lenguaje inclusivo? Para que nos olvidemos de la tradición. Nuestro lenguaje tiene masculino y femenino, ella y él, ellos y ellas. Y quieren arrancar toda nuestra tradición, arrancar todos nuestros valores. ¿Cómo? Que dejemos de hablar de manera que nos recuerda a esos valores. Que dejemos de hablar de manera que nos recuerda a masculino y femenino. Parecen cosas pequeñas. Es solo un nombre. Y ese es el problema. Que a la iglesia le pasa, y al mundo también, le pasa lo de la historia de la rana.
¿Conocen la historia de la rana? Alguien quería cocinar una rana, puso agua a hervir, metió a la rana y la rana en cuanto puso un pie en el agua hirviendo saltó y se fue. Y dijeron, mira, ¿cómo podemos cocinar la rana sin que la rana se nos escape? Primero, deja el agua bien cómoda. Pon a la rana dentro y cuando pusieron a la rana en ese agua tibia, la rana estaba tranquila. Dice, ves subiendo la temperatura poco a poco, no lo va a notar. El agua cada vez estará más caliente y no lo va a notar porque estará adaptada a ese agua cada vez un poquito más caliente. Tardaremos más, pero herviremos a la rana. Y es lo que pasó, fueron subiendo la temperatura y finalmente la rana se hirvió. Es como nosotros con este mundo. Este mundo no tiene prisa en adoctrinar, este mundo ha ido poco a poco. A veces con clicia vemos películas antiguas y ahora tienes la mente más abierta, más espabilada, más despierta y ves cosas en películas de los 70, de los 80 y dices, ya estaba por ahí asomando un poco, una tontería entre risa, entre broma, pero ya estaban dejando caer, Era como humor, era una tontería, pero ahí te das cuenta, han ido despacio. Ha sido un carnaval que han empezado de broma a los niños. Vístete con una faldita. Eran bromas, eran cosas pequeñas y ahora ya se descontroló. Han hervido la rana y la rana no se dio cuenta. Pero que Dios al menos abra los ojos de la rana iglesia para que lo veamos venir. Porque al menos a nosotros Dios sí que nos ha advertido. Dice, y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar, y el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezaab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, según sus familias y sus localidades por sus nombres. El jefe Tibna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aulibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mipsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Y así acaba Génesis 36. Justo ahora, después de esto, va a empezar la historia de José. ¿Por qué? Porque José nos va a conducir a Egipto. Y de Egipto van a empezar a haber conflictos. Y lo que Dios ha querido hacer es enseñarnos varias cosas en el camino, pero también para que el pueblo entienda los conflictos que se encuentran detrás del éxodo, que no son casualidad, que todo tiene un origen, el origen de estos pueblos paganos. Ahora quiero traer algunas enseñanzas rápidamente de lo que hemos visto. De todos estos nombres, quiero traer algunas enseñanzas. Cuando nosotros hemos leído esta historia, son 3 nombres que se han repetido y que hemos visto. Hemos visto a Esaú, hemos visto a Seir y hemos visto a Edom. Y son 3 nombres que tienen vínculo porque hemos dicho que los nombres tenían que ver con algo. Esaú, ¿saben qué significa? Significa velludo, significa peludo, alguien que tiene mucho pelo, alguien que tiene mucho vello. Eso es lo que significa Esaú. ¿Y saben qué significa Seir? Seir puede significar erizarse, como algo que se eriza, que se encrespa, pero Seir también significa velludo y también significa peludo. ¿Y qué significa Edom? Edom significa rojo o rojizo. Ahora, Esaú está vinculado a esas 3 cosas. Su nombre es Esaú, luego también se le llama Edom, es el padre de los edomitas, que significa rojo o rojizo, y habita casualmente, que no creo que sea casualidad, en las montañas de Seir, que significan lo mismo que Esaú. Por eso no creo en las casualidades. No creo que Esaú, que significa velludo, por casualidad vaya a vivir a las montañas de Seir, que significan velludo también. Génesis 25 dice, salió el primero, hablando de Esaú y de su nacimiento, rojizo, y salió todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. En el versículo 30 además hay una cosa curiosa, y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Salió rojizo y salió velludo, le llamaron Esaú, que significa velludo, pero también le llamaron Edom, que significa rojizo, no solo porque salió rojizo, sino por el guiso por el cual vendió su primogenitura, que significa Edom.
¿Y qué había dicho Dios que saldrían de Jacob y Esaú? ¿Qué había dicho Dios que saldría de vientre de esa mujer? ¿Dios había dicho que saldrían 2 hijos? No. Dios había dicho que saldrían 2 reinos, 2 naciones. Génesis 25:23 dice, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Así que la primera aplicación que tenemos aquí, amados hermanos, es que podemos ver cómo, a pesar de no ser el linaje de la promesa, Esaú no es el linaje de la promesa. Sin embargo, fruto de la profecía dada por Dios, Esaú llega a ser una gran nación, un gran pueblo. ¿Por qué si Esaú es el aborrecido, el linaje es Jacob? ¿Por qué Esaú crece tanto y tantos reyes, tantos príncipes, tantos jefes? Porque Dios lo había decretado. Y esa frase te la tienes que meter en la cabeza, porque Dios lo había decretado. Porque Dios lo había dicho, de tu vientre van a nacer 2 naciones y no se van a llevar bien. Y lo que vamos a seguir viendo en la historia y los conflictos tiene que ver con esa profecía también. No se van a llevar bien. Se van a levantar uno contra el otro. Así que vemos crecer a Esaú, vemos crecer pueblos y naciones porque Dios lo había decretado. Pero además de eso, vemos la bendición de un padre cumplida. Génesis 27, 39 al 40 dice, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Mira lo que le dice, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Entonces, ¿recuerdan? Esaú había ido a Isaac y le había dicho, oye, yo también quiero bendición, ¿no tienes bendición para mí? No, yo ya he bendecido a tu hermano, se hizo pasar por ti, se llevó la bendición, no, pero dame algo. ¿Y qué le dice su padre? Lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío del cielo. Ahora, ¿dónde acaba viviendo Esaú? En una región de verde pasto, en una región de mucha fertilidad de campo y verde. No, en una región montañosa, en la región montañosa de Seir. ¿Por qué no elige otro lado? ¿Por qué va para allá? Se cumplió lo que dijo su padre, lejos de la fertilidad de la tierra. Estaba con su hermano, bendecido, prosperando, crecía abundantemente y se acaba yendo a una tierra montañosa y seca. ¿Por qué? Bueno, cuando te impacientes saldrás del yugo de tu hermano. Estaba con su hermano, pero tarde o temprano se cansó, se impacientó, no aguanto más, aquí no caemos los dos, me voy. ¿Y dónde te vas? A una tierra mejor, a una tierra montañosa, a una tierra seca. Y además dice que acabará viviendo por su espada. Y de ahí salieron pueblos muy dados a la guerra y la batalla. A pesar de que la bendición de la primogenitura había caído sobre Jacob, Esaú terminó recibiendo palabra de su padre, la cual se volvía una profecía cumplida, ya que Seir, lejos de ser una tierra fértil, era un terreno rocoso, montañoso y con mucha menos fertilidad que los campos en los cuales transitó Jacob, su hermano. ¿Casualidad que acabe ahí Jacob? ¿Que acabe ahí Esaú? ¿Casualidad? Dios dice que salen 2 naciones grandes. ¿Casualidad que de Esaú haya salido una nación? ¿Pueblos, reyes y jefes? No, providencia. Su padre dice que acabará impacientándose, saliendo del yugo de su hermano y acabará yendo a una tierra que no es tan fértil. Y Esaú, que estaba creciendo, prosperando, acaba cansándose, coge a su familia y se va a la región montañosa de Seir, que casualmente significa Esaú, cumpliendo lo que el padre le había dicho. ¿Sabes qué es interesante? Que cualquiera como Esaú podría haber dicho, pues no voy ahí para que no se cumpla lo que me han dicho. Y acaban allí. Y acaban allí.
sea, y eso te enseña, el hombre puede hacer lo que quiera, va a acabar donde Dios quiere, va a pasar lo que Dios quiere, va a pasar lo que Dios ha escrito. Las naciones pueden intentar lo que sea, Jesús va a volver. Las naciones pueden intentar lo que sea, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Las naciones pueden intentar lo que sea, el evangelio va a seguir avanzando, porque no importa lo que los hombres quieran hacer, no importa lo que los hombres quieran impedir, al final va a pasar lo que Dios ha dicho que va a pasar. Eso es lo que trae el libro de Génesis. Génesis nos da aliento en un mundo roto, en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído. Desde Moisés escribe Génesis 3, ya ahí pasó, la tierra cayó ahí bajo maldición, luego el hermano mató al otro, ahí ya empezó a torcerse, pero tranquilos que podéis ver cómo Dios está escribiendo la historia y la va a arreglar. Génesis nos da esperanza, no es solo un libro de información de orígenes, nos da esperanza. ¿Qué más aplicaciones podemos sacar rápido de este pasaje? Otra aplicación importante para mí, no tengan envidia de la prosperidad de los impíos. No tengan envidia de la prosperidad de los impíos. ¿Recuerdan el Salmo 73, versículo 2 y 3, el Salmo de Asaf? En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Sabes qué me enseña Génesis 36? Que Jacob es rico, hermanos. Jacob no es, Dios no quiere a Jacob, por eso será pobre, miserable. No, Jacob es rico. A Jacob no le cabe el ganado en el establo. A Jacob tiene hijos, han salido pueblos, han salido naciones, han salido jefes, han salido reyes. Jacob ha conquistado tierra, ha ganado batallas, tiene riquezas, tiene mujeres, tiene tiendas, tiene campos. Pero Jacob no estará eternamente en gloria. Y eso es lo que nos enseña ese texto. El impío crece, el impío prospera, el impío tiene hijos, familia, empresas, negocios, viaja, vive de lujo, come en buenos restaurantes, pero ¿dónde pasará la eternidad? Eso es lo importante. Lo importante para mí no es si yo tengo ganado, si yo tengo bienes, si yo tengo lujos. Lo importante es si yo soy amado o aborrecido de Dios. Lo importante aquí es que Jacob amó y a Esaú aborreció. Lo importante aquí es que Jacob es el amado de Dios y Esaú, por muchas riquezas que tenga, es el aborrecido de Dios. Cuando Asaf tuvo envidia de los impíos al ver su prosperidad, luego Asaf dice, hasta que entré en el templo del Señor y recordé el fin de ellos. Asaf dijo, sí, disfrutan, tienen mucho, pero recuerdo ahora cómo acaban. ¿Y cómo acabo yo? Yo puedo tener 70 años más escasos, pero una eternidad de gloria. Ellos pueden tener 70 años de lujos, pero una eternidad de condenación. Me parece que compensa más lo nuestro. Lo importante no es cuán ricos somos, lo importante es si somos amados de Dios o aborrecidos de Dios. Esta historia también, como hemos dicho al principio, nos cuenta la formación de pueblos que se volverían enemigos de Israel. Una de las profecías que se le da a Esaú es que viviría a espada. Y mira lo que dice Números 20, 18 y al 21. Pero Edom le respondió. ¿Quién respondió? Edom. ¿Quién había formado ese pueblo? ¿De dónde viene ese pueblo? De Esaú. Dice, Edom le respondió, tú no pasarás por mi tierra para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los hijos de Israel le contestaron, iremos por el camino principal y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, te pagaré su precio. Entonces solamente déjame pasar a pie, nada más. Pero él dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. ¿Te has dado cuenta por qué Israel se encuentra esto y va a pensar, hoy, ¿por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos tiene tanta manía Edom? ¿Por qué los edomitas nos odian tanto? Ya Moisés les había escrito por qué. Las cosas que Israel ha ido viviendo a lo largo de la historia no tenían que ser una sorpresa, porque todas tenían un porqué, un origen, un motivo. Igual que nuestra historia no tiene sorpresas, tiene un motivo. El motivo principal del desastre de nuestra historia se llama pecado y la única esperanza se llama Cristo. Pastor, a mí la vida me fue fatal. No, tiene un motivo, se llama pecado, ya sea el tuyo o el de los que te rodeaban, pero se llama pecado.
Pastor, abusaron de mí, se llama pecado. Pastor, mis padres rompieron nuestra casa, se llama pecado. Pastor, yo me fui a las drogas, se llama pecado. La raíz de todos los problemas nuestros y de la humanidad es pecado, nuestro o el de otros. Pero todo lo malo que hemos vivido y que seguimos viviendo se llama pecado, ¿eh? No ha cambiado el problema, ¿eh? Nunca fue fortuna, nunca fue casualidad, nunca fue destino, fue pecado. Y nuestra única esperanza sigue siendo la misma. Jesús. Nada más, ¿eh? Según lo que veo en el relato bíblico, el mundo no va a mejor. Por eso nuestros ojos tienen que estar en la gloria y no aquí, que alguien venga y arregle el mundo. A pesar de que los edomitas odiaron a Israel, a pesar de que se volvieron enemigos, a pesar de que eran feroces, iban a espada, ¿sabes qué le mandó Dios al pueblo? No tomen represalias contra ellos. Deuteronomio 23:7 dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Mira qué interesante. ¿Por qué no puedo aborrecer al edomita ahora que soy fuerte? Es tu hermano. ¿Cómo va a ser mi hermano? Jacob y Esaú. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo va a ser mi hermano si nos odian, no nos dejan pasar? Los tenemos que exterminar. No tome represalia. Es tu hermano. ¿Cómo va a ser mi hermano? Ahí van a Génesis. ¿De dónde salieron? De Esaú. ¿Quién es nuestro padre? Jacob. ¿Qué era Esaú de Jacob? Son familia. Y es fuerte porque los que son enemigos, ahora Israel los mira y dice, tenemos una parte de sangre. Tenemos una parte de sangre. O sea, los podemos llamar primos. No son extranjeros que nos odian. Y luego dice, y no odiéis a los egipcios. ¿Pero por qué? Bueno, el tema de la esclavitud estuvo mal, pero también hubo un tiempo donde de Egipto salió comida para el pueblo cuando vieron vacas flacas. Porque ahí hubo un José que también nos ayudó desde Egipto. Que nos acordamos de Egipto de la esclavitud, pero antes de la esclavitud vieron tiempos de necesidad y de Egipto salía comida. Todo Génesis nos va a ayudar a ver la historia diferente. Por eso, para mí, y no obligo a nadie a hacerlo, pero para mí leer la Biblia, si no la leo de manera cronológica un poco, es raro, porque me encuentro con escenas que no entiendo tan bien si no sé de dónde vienen. Porque imagínate que nos ponemos a predicar sobre los conflictos de Israel con los edomitas y me tengo que tirar una hora primero volviendo a Génesis para enseñar el origen del conflicto. Pero si empiezo por Génesis, cuando lleguemos a los conflictos, diremos, ya sabemos de dónde viene todo esto, porque ya hemos leído el principio. Así que no le digas a la gente que empieza la Biblia por Apocalipsis, que la casa no se empieza por el tejado, que si no, no entienden muy bien. Aunque sean libros más densos, son los libros que le van a poner fundamento a todo lo que vas a leer después. Ya, pero yo necesito que lean el Evangelio para que crean en Jesús. ¿Y qué tienen que creer que es Jesús? Bueno, tienen que creer que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo saben que es el Mesías? Porque lo dice él. Llegó un señor, dijo, yo soy el Mesías, a creer en mí. ¿Cómo saben que es el Mesías? Bueno, porque cumplió todas las... ¿el qué? Todas las... ¿Y dónde están las profecías? Pues primero para el Antiguo Testamento, a leer sobre el Mesías, para que cuando lean sobre Jesús digan, eso lo dijo Zacarías, eso lo dijo el Salmo tal, eso lo dijo Isaías. Y ya no tendrás que decirles nada, ellos leerán y dirán, oye, Jesús es el Mesías. Las cosas están en un orden por algo. Es como intentar montar una mesa de IKEA por el paso 7. Luego sobran tornillos, la mesa cojea. ¿Pero por qué? Se veía tan fácil. Dios nos ha dado un manual. Hay que seguirlo. Hermanos, a pesar de que Esaú crece, a pesar de que los pueblos se desarrollan y de que ahí salen naciones fuertes, lo que hay que recordar es que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y a pesar de que han estado creciendo, ¿sabes cómo terminaron? Déjame leerte Jeremías. ¿Has visto hablando de Jeremías? De profecías. Jeremías 49, versículo 17 y 18 dice, y Edom se convertirá en objeto de horror, todo el que pase por él se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor,
nadie habitará allí, ni residirá en él, hijo de hombre. ¿Qué salieron de Esaú? Hijos, y salieron jefes, y salieron reyes, y salieron pueblos, y salieron naciones. ¿Qué va a quedar? Nada. Porque el hombre puede construir y construir y construir y construir, que si Dios ha dicho a ti no te va a ir bien, no te va a ir bien. Y el día del juicio va a llegar. El hombre aquí en el mundo puede construir, hacer, comprar, gastar, vivir, disfrutar, pero el día del juicio llega. ¿Y sabes en qué se van a quedar? En nada. Y la última aplicación para que sigamos viendo la providencia y soberanía de Dios. Cuando Esaú y Jacob se separan, ¿quién se queda en Canaán? Jacob. Pero yo no veo a Jacob peleando. No veo a Jacob diciendo, esta es mi tierra, yo me quedo aquí. No, veo a Esaú diciendo, yo me voy. Porque ¿quién tenía que quedarse en Canaán? Jacob. Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Había una promesa para Abraham, Isaac y Jacob, habitar en la tierra prometida. Entonces, para concluir, Dios dijo que Jacob habitaría en la tierra prometida. ¿Dónde acabó habitando Jacob? En la tierra prometida. A pesar de que era un usurpador, mentiroso y había hecho 1000 cosas horribles, Dios dijo que a Jacob amé. ¿Quién acabó siendo el que Dios trata, cuida y provee gracia? Jacob. Pero a pesar de ser el aborrecido, Dios dijo que de Esaú saldrían naciones. ¿Salieron naciones? Sí. A pesar de que Jacob le robó la bendición, el padre Isaac también le dice algo a Esaú y le dice que va a vivir en una tierra más seca. ¿Y quién acaba viviendo en la región montañosa de Seir? Además de eso, dice que de esas dos naciones, la nación que salía de Esaú viviría a espada. ¿Quién acabaron siendo el pueblo violento de espada que iba contra Israel? Los edomitas. ¿De dónde vienen los edomitas? De Esaú. ¿Pero quién acabó prevaleciendo? ¿Israel o los edomitas? Israel. El hijo mayor servirá al menor. Hermano, nada es casualidad. Todo es providencia de Dios. Tu vida está en sus manos. Tu salvación está en sus manos. Por eso termino con esta frase de John Owen. En verdad, la esperanza cristiana no descansa en última instancia en nuestra propia diligencia, sino en la fidelidad de Dios. Hermanos, nosotros estamos seguros de nuestra salvación, no por nosotros, sino por aquel que lo ha prometido. Todo lo que prometió en Génesis pasó, todo lo que prometió en Éxodo pasó, todo lo que prometió en Jeremías pasó, todo lo que prometió en los Salmos pasó, y todo lo que ha dicho para nosotros pasará, porque Dios es fiel. Y si Dios ha dicho que hará algo, lo hará, porque Él es poderoso. Así que antes de que entremos la semana que viene en la historia de José, que tanto nos va a llevar a mirar a Jesús, recordemos, mirando esta genealogía, que son solo nombres, pero nombres que nos siguen recordando que la historia la ha escrito Dios. La de Esaú, la de Jacob y la nuestra. Así que confía, tu vida está en las manos del Dios que ha escrito la historia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por cómo hablas a nuestras vidas y por todo lo que hoy traes a nuestros corazones. Señor, hoy nos hemos encontrado con un capítulo lleno de nombres, pero que nos recuerda algo tan importante como que nuestra vida está en tus manos y todo está bajo tu dominio y control. Señor, sigue obrando en nosotros, dándonos fe y confianza, seguridad, no en nuestras fuerzas, sino en tu fidelidad. Señor, que este mensaje pueda edificar nuestras vidas y que nos pueda ayudar en los momentos difíciles que tengamos que enfrentar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.